Día de hoy hablar acerca del deseo por el reino de Dios, el deseo por el reino de Dios. ¿Qué es eso para nosotros? ¿Qué es para nosotros el deseo por el reino de Dios? Porque es un espacio que yo quisiera aprovechar para que reflexionemos acerca de esto. ¿Qué es el deseo por el reino de Dios? De la necesidad que tenemos nosotros de que venga el reino de Dios y también que meditemos un poquito en las cosas que implica esa venida del reino de Dios. Implica muchísimas cosas, pero quisiera que revisáramos algunas en específico. Y sobre todo son cosas que son necesarias, en especial para cada uno de nosotros y para todas aquellas personas que Dios está llamando en este tiempo. Quisiera que por favor comencemos en Lucas capítulo 11. Si me acompañan ahí a Lucas 11, por favor. Va a ser, y vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Va a ser Lucas 11 en el verso 1, que dice así, dice, luego sucedió que mientras él estaba orando en un cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, entonces aquí vemos que un discípulo se le acerca y le dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan también le enseñó a sus discípulos. Verso 2, y él les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, quien estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, o sobre la tierra. Verso 3 dice, danos nuestro pan cuando sea necesitado cada día, y perdona nuestros pecados como nosotros mismos también perdonamos a todo el que está en deuda hacia nosotros. Y guíanos no hacia tentación, sino rescátanos del maligno. Entonces aquí vemos este ejemplo de la oración modelo y esto también ustedes lo pueden encontrar en los primeros capítulos de Mateo, si no recuerdo mal, creo que es Mateo 6, pero en Lucas 11 viene que estaba Jesús orando, ¿sí? En Mateo 6 viene el contexto de cuando está en el Sermón del Monte, aparece que ahí es donde les enseña, es donde se le pregunta que se les enseña a orar y aquí se le acerca uno de sus discípulos y enséñanos. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos esta oración, lo que nosotros entendemos es que esta oración cubre los aspectos importantes o esenciales en la vida de un cristiano. No es una oración que repetimos de manera vana, como lo vemos en Mateo que dice, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones, y lo deja muy claro ahí en Mateo 6, sino que esto desglosa los aspectos más importantes que deben ser tomados en cuenta cada vez que nosotros nos dirigimos a Dios en oración. O sea, primero, si ustedes notan, lo primero que dice es que el nombre de Dios sea santificado. Segundo, que venga su reino, que sea hecha su voluntad. Tercero, ¿sí? Y noten, cuando ora dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Es decir, los aspectos esenciales de esta oración giran en torno a Dios y a lo que Dios es y al plan de Dios, no hacia nosotros. Entonces, nosotros le pedimos a Dios que nos sea dado también nuestro pan según sea necesitado día con día. Me llama la atención la forma en que esto se traduce al español. Dice, danos nuestro pan cuando sea necesitado día a día. Es algo muy diferente a lo que nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Con tanta opulencia, con tanta abundancia de todas las cosas. Aquí es muy específico en lo que dice, danos nuestro pan cuando sea necesitado. Y también vamos a ver que no solamente es el pan físico, pero sí incluye ese contexto. Y hay mucho que nosotros podemos estudiar de esta oración, de lo que es realmente importante cuando nosotros oramos a Dios y de lo que es el reino de Dios, que es el punto principal en el que me quiero enfocar. Pero nosotros le pedimos a Dios otra cosa que también Jesús incluyó en esta oración, que es muy importante para nosotros recordar, es pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y al mismo tiempo Él hace énfasis en la importancia que tiene perdonar a los demás sus deudas hacia nosotros, ¿sí? Como algo que va relacionado. Perdónanos nuestros pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados, ¿sí? Y Jesucristo lo hizo porque era Dios en la carne, pero solo Él puede perdonar pecados, dice, como nosotros
también perdonamos a todo el que está en deuda hacia nosotros. Esas ofensas, ese tema del que Eduardo ya venía hablando en una serie que había preparado, que veníamos traduciendo también del señor Colter, que es la serie del perdón, pero es parte de esto, es parte de esta oración. Y lo último que dice es que no seamos guiados a tentación, sino que seamos, dice, sino rescátanos del maligno. Entonces es algo de lo que también tenemos necesidad. Y el día de hoy quisiera que nos enfocáramos en la parte de que venga el reino de Dios y que reflexionemos en cómo deseamos nosotros, ¿sí?, que venga el reino de Dios y qué es lo que eso implica para cada uno de nosotros. Porque, como lo vengo diciendo, esta oración incluye muchos aspectos de muchas cosas. Ya habíamos hablado un poco acerca de la parte del perdón, pero si vamos un poquito más al inicio de esta oración, que venga su reino, ¿sí?, que venga su reino. Y quiero que reflexionemos en esto porque la verdad es que la venida del reino de Dios, pues nosotros sabemos que ha sido anticipada desde hace 2000 años, ¿sí? Incontable número de personas ha anticipado esa venida del reino a través desde que comenzó la iglesia, desde que Jesucristo comenzó su iglesia hasta nuestro tiempo. Y aunque ese reino todavía no ha sido instaurado sobre la tierra, la realidad es que cada día está más cerca de su cumplimiento para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a Marcos, si me acompañan por favor a Marcos en el capítulo 1 y vamos a comenzar en el verso 14. Marcos capítulo 1, verso 14. Dice aquí, ahora, después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios. Entonces aquí viene Jesús proclamando a Galilea el evangelio del reino de Dios. Y vamos a ver qué pasa un poquito más adelante con estos pueblos de la región. Pero dice en el verso 15, dice, y diciendo, el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está cerca, está a la mano. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahora, vuelvo a decir, estamos hablando de en el tiempo, hace más de 2000 años que Jesús vino diciendo esto, el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está cerca. ¿A qué se refería Jesucristo cuando dijo estas cosas? ¿A qué se refería cuando decía el reino de Dios está cerca? Si ustedes se fijan en esta escritura, Jesús menciona tres cosas. Dice, el reino está cerca, a la mano incluso, y luego dice dos cosas, que eso nos corresponde a nosotros, y es parte de esa misma, del mismo reino venidero de Dios, o del proceso para que llegue el reino de Dios, que es arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero, ¿qué significan estas tres cosas? ¿Qué significan estas tres cosas? ¿Qué significa arrepentirnos y creer en el evangelio? Porque arrepentirnos y creer en el evangelio es mucho más que nada más creer en Jesús, creer que Él vino, creer que Él es el Salvador y no hacer nada. Nosotros eso lo sabemos. Pero también implica más, incluso, que como a veces nos gusta en las iglesias de Dios agarrar la escritura del mensaje a la iglesia a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. No se trata tampoco de eso, de nada más esperar a que venga el reino de Dios y que nadie tome una corona, sino que hay algo mucho más profundo que necesitamos hacer y que tiene que ver con la venida del reino de Dios. Entonces vamos a analizar cada una de estas cosas, vamos a analizar qué es esto de que el reino de Dios está cerca, qué es arrepentirse y qué es creer en el evangelio. Y voy a tratar de profundizar un poquito en estos tres puntos y la verdad es que hay muchísimo en la Biblia, en la palabra de Dios, para estudiar y para reflexionar respecto a estos tres puntos, estas tres cosas que vienen aquí. Pero vamos, por favor,
a Lucas 17. A Lucas 17, porque en Lucas 17 Jesús habla con los fariseos y ellos bueno, más bien ellos vienen a él. Y vamos a empezar a leer en el verso 20. Lucas 17 en el verso 20. Y dice que cuando los fariseos demandaron de él, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Lucas 17, 20, él respondió y les dijo, el reino de Dios no viene con observación. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? No se trata nada más de estar observando y esperando a que llegue el reino de Dios, sino que se requiere más que eso. Se requiere más que solamente estar esperándolo, se requiere más que solo saber que va a venir, se requiere más que solo tener ese deseo, ¿sí? Porque siendo sinceros, ese deseo del reino de Dios, quisiéramos que fuera ferviente dentro de nosotros y quisiéramos tenerlo, pero el reino de Dios, la venida del reino de Dios, nuestro deseo por el reino de Dios no debe de ser nada más un sentimiento, que a veces sale cuando estamos en circunstancias difíciles o cuando alguien cercano a nosotros está en circunstancias difíciles y tenemos esa necesidad y vemos a nuestro alrededor y decimos que ya venga, ¿verdad? El reino de Dios, que ya venga. Pero cuando nosotros nos encontramos en circunstancias más favorables, cuando las cosas están tranquilas, cuando al parecer no pasa nada, ¿verdad? Cuando al parecer pues podemos seguir con nuestra vida, podemos seguir con la forma en que hacemos las cosas, podemos seguir con nuestra forma de ser, no sale ese deseo igual. Y, y sabemos, y la Biblia lo dice, que es necesario que a través de que entremos en el reino de Dios, a través de muchas pruebas y tribulaciones y aflicciones, y eso viene ahí. Pero aquí Jesús les dice, el reino de Dios no viene con observación. Se requiere más que eso. Verso 21, ni dirán, he aquí está aquí o he aquí allá está, porque he aquí el reino de Dios está de pie en medio de ustedes. Ahora, esta escritura se utiliza mucho en el mundo protestante, ¿verdad? O en ciertas creencias, ¿verdad? Para decir que el reino de Dios ya vino. Bueno, el reino de Dios no ha sido instalado en la tierra todavía. Eso no es cierto, pero ¿a qué se refería Jesús cuando dice que he aquí el reino de Dios está en medio de ustedes? Como les digo, no es que el reino de Dios ya hubiera venido a ser instaurado en ese tiempo porque todavía no era así. Jesús todavía no había muerto, sino que al ser Jesucristo el camino, la verdad y la vida, les estaba diciendo a ellos que la única entrada o acceso al reino de Dios era a través de Él. Como también lo dijo a sus discípulos en una parábola, yo soy la puerta, ¿verdad? Por donde entra y sale el rebaño. Entonces, al Jesús decirle esto a los fariseos, he aquí el reino de Dios está en medio de ustedes, es que es a través de Él que se entra en el reino de Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y eso es verdad. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Y vamos a ver algo que dice ahí. Y vamos a estar también cambiando en los evangelios bastante, porque es precisamente este evangelio del reino de Dios lo que estamos estudiando. ¿Qué es esto? ¿Qué es y cuál es la parte que a nosotros nos toca en ese deseo de que venga el reino de Dios? Porque como decimos, no es solamente un deseo, es algo que necesita y requiere de acción, de hacer algo tiene que suceder en nosotros. Juan capítulo 11, verso 20. Juan 11, 20. Aquí solamente para dar un poco de contexto, aquí es cuando Jesús va, que le avisan que Lázaro, un amigo muy cercano, muy querido de él, murió, había muerto, y va y está Marta, quien es la hermana, una de las dos hermanas de Lázaro,
Y dice en el verso 20 que cuando Marta escuchó que Jesús estaba viniendo, fue a recibirlo, pero María estuvo sentada en la casa, ella se quedó, María se quedó. Y Marta le dijo a Jesús, verso 21, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que cualquier cosa que pidas a Dios, Dios te la dará. Jesús le dijo, qué interesante que le dice eso a Marta, cualquier cosa que pidas a Dios, Dios te la dará. Jesús le dijo, tu hermano se levantará de nuevo. Y Marta le dijo, sí, Señor, sé que él se levantará de nuevo en la resurrección en el último día, que es lo que acabamos de ver en Pentecostés. Y el verso 25 Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá de nuevo. O sea, Marta le está diciendo, sí, cuando eso venga, ¿verdad? Cuando venga la resurrección, cuando sea ese último día, Jesús le está diciendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Verso 26 dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta, ¿crees esto? ¿Me crees lo que te estoy diciendo? ¿Me crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien debía venir al mundo. Y nosotros sabemos lo que pasó después. Jesús resucitó a Lázaro y lo sacó de la tumba, en presencia de todas las personas que estaban ahí. Ustedes pueden leer el resto de este capítulo y está increíble, la verdad. Jamás se había oído que alguien viniera y resucitara a alguien que tenía 4 días en un sepulcro. Pero Marta le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien debía venir al mundo ahora. Lo que dice Marta, quien debía venir al mundo, ¿para qué? ¿Para qué debía Jesucristo venir al mundo? Porque Marta sabía estas cosas y las reconocía y las confesaba incluso. Ahora, ¿para qué vino Jesús al mundo? Vamos a Juan 14. Vamos a Juan 14, empezando en el verso 1. Porque como les digo en este relato de Juan 11, Jesús resucita a Lázaro y eso detona los eventos subsiguientes de cuando los fariseos conspiran para ver dice, qué vamos a hacer con él. ¿Qué vamos a hacer con él? Porque lo que está haciendo es, o sea, mucha gente está creyendo en él. Entonces, y eso nos lleva después, unos 3 capítulos más adelante, en Juan 14, en el verso 1, Jesús ya está con sus discípulos y está hablando con ellos durante la Pascua y les dice, no esté afligido su corazón. Dice, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Ahora, noten lo que dice enseguida, porque esta es una clave muy importante acerca de entender el reino de Dios. Dice, en la casa de mi Padre hay muchos lugares de vivienda, hay muchas moradas, dicen otras versiones, ¿verdad? Si fuera de otra forma, yo se los habría dicho. Si no hubiera lugar, si eso no fuera a venir, y si ustedes el plan de nosotros, del Padre y de Jesucristo no fuera que ustedes moren con nosotros, yo se los habría dicho, pero yo voy a preparar un lugar para ustedes, les dice aquí. Verso 3 dice, y si yo voy y preparo un lugar para ustedes, les está diciendo, tengan por seguro, dice, que vendré otra vez y lo recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y a donde yo voy, ustedes lo saben, y el camino ustedes lo saben. Y Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces podemos saber el camino? Jesús le respondió y le dijo, otra vez, volvemos a ver lo que le dijo a Marta. A Marta le dijo, yo soy la resurrección. Aquí a Tomás le dice, yo soy el camino. Jesús le respondió y dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Qué profundo es lo que está diciéndole aquí, porque se lo dijo a Marta, se lo había dicho a los fariseos, el reino de Dios está en medio de ustedes. Le está diciendo aquí a uno de sus discípulos, después de todo lo que habían vivido juntos, después de esos 3 años y medio, le dice, yo soy el camino.
y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces, vamos a 1 Corintios 15 para ver otra clave muy importante respecto a esto, respecto al reino de Dios, respecto a nuestro deseo por el reino de Dios, respecto a este tema de cuáles son las cosas que implican esa venida del reino de Dios para cada uno de nosotros. 1 Corintios 15, vamos a comenzar en el verso 50. 1 Corintios 15, 50, Pablo está hablando aquí, dice, ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, esto que somos nosotros hoy, este cuerpo corruptible, este cuerpo que se echa a perder, que se hace viejo, que se entierra y se vuelve polvo, ni la corrupción hereda incorrupción. Es imposible. Y esta es una clave muy importante de entender el reino de Dios. Por eso lo que decimos hace rato de que es imposible que el reino de Dios ya haya venido, esta corrupción no puede heredar eso. Las personas, el mundo como estamos hoy, como vivimos hoy, en esta carne y sangre, no podemos estar en el reino de Dios así. O no la heredamos así. Porque en el milenio sabemos que cuando sea el milenio sí va a haber personas físicas, pero la corrupción no hereda el reino de Dios. Y como nosotros vimos en Pentecostés, la resurrección va a ser una parte central en la venida del reino de Dios. Es central. Precisamente por esto que estamos viendo aquí en 1 Corintios 15, 50. Tiene que haber una transformación de carne-espíritu. Y vamos a ahondar un poquito más en eso en un momento. Regresemos a Lucas, por favor. Vamos a Lucas 17 y retomemos donde nos quedamos en el verso 22, porque Lucas 17 nos dice muchísimo. Después de que les dice a los fariseos, he aquí el reino de Dios está en medio de ustedes. Verso 22, continuando ahí, dice, entonces él le dijo a los discípulos, los días vendrán, van a venir cuando ustedes desearán ver uno de los días del Hijo de Hombre y no lo verán. Y efectivamente, después de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, cada uno de sus discípulos no vio el reino de Dios ser instalado en la tierra, no en su tiempo de vida, por lo menos. Y les dirán a ustedes, miren aquí y miren allá, no, y no vayan, dicen, ni lo sigan, porque como la luz del día cuya luz brilla de un fin bajo el cielo hacia otro fin del cielo, así también será el Hijo de Hombre en su día. Les estaba hablando acerca de cómo va a ser. Y eso lo vimos también en Pentecostés. Ahora noten lo que dice el verso 25, porque esto también es una parte muy importante. Dice, pero primero, es decir, antes de que venga el reino de Dios, y ahí están los fariseos, antes de que venga eso, antes de que eso suceda, es necesario, dijo, para él, es decir, para el Hijo de Hombre, para sí mismo, sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Por esta generación. Dice ahora, como lo fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo de Hombre. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, estaban siendo dados en matrimonio hasta el día en que Noé entró al arca y el diluvio vino y los destruyó a todos. Y fue de la misma manera en los días de Lot. Está haciendo dos comparaciones ahí, días de Noé, días de Lot. Dice, estaban también comiendo, bebiendo, aquí le añade más cosas. Y nosotros podemos ver esto en nuestra sociedad. Hoy, ¿cómo estamos hoy? No solamente en este país, sino en todo el mundo. Comiendo, bebiendo, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban plantando, estaban construyendo. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así es como será en el día que el Hijo de Hombre sea revelado. Y nosotros todavía estamos esperando ese tiempo, ese momento. Y mientras nosotros no podemos marcar en un calendario, ¿verdad? No podemos saber cuándo va a ser ese día en que el Hijo de Hombre va a ser revelado, en que Jesús va a volver a la tierra. Lo que sí sabemos es que para cada quien
ese momento va a ser el siguiente instante después de nuestro último aliento, de nuestro último suspiro. Si es que morimos en la fe, y eso puede ser cualquier día para cada uno de nosotros. Porque esa es la verdad. Nosotros como seres humanos finitos, como Dios nos creó en esta complexión, en esta forma, nos creó así con un propósito. Y muchas veces, como les digo, tenemos ese deseo de que ya venga el reino de Dios y que ya, y claro que a todos, a muchos de nosotros nos gustaría pues no morir, ¿verdad? No morir en el plano físico, no ser sepultados en un sepulcro, no ser, eh, no tener que pasar por eso, sino que venga ya el reino de Dios y que ya esto se termine. Que todo lo que vemos allá afuera, las guerras y las dificultades y todas las dificultades que nosotros mismos también tenemos en nuestra vida, que eso ya se terminara. Claro que humanamente eso es lo que muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, cuando vemos a otras personas pasar por situaciones difíciles, eso es lo que sale, ese es nuestro sentir. Pero la realidad, y esto es una de las partes importantes que quisiera que pongamos en contexto y que recordemos, es que esa venida del reino de Dios puede ser en cualquier momento para cada uno de nosotros que está siendo llamado en este momento, a quien Dios está llamando al arrepentimiento y a la conversión. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esa parte. Pero puede ser en cualquier día. Ninguno de nosotros tenemos la vida comprada por cierto número de años, cierto número de días, ni asegurada. Esa es la realidad. Ahora, esto que acabamos de leer nos da la pauta también para el segundo aspecto de esas tres cosas que vimos en la predicación de Jesucristo, que es arrepiéntanse, arrepiéntanse, y ese es un mensaje para nosotros, ¿sí? Y es un aspecto que implica acción, que necesitamos analizar profundamente en realidad. El arrepentimiento no es solamente un sentimiento de culpa. El arrepentimiento requiere mucho más que eso. Ahora, la pregunta que creo yo que cada uno de nosotros nos debemos de hacer en lo individual es, ¿qué es eso de lo cual necesito arrepentirme? ¿Qué cosas hay en mi vida que necesito arrepentirme de ellas? Porque si ustedes toman los últimos versos que acabamos de leer, se van a dar cuenta que muchas de esas cosas son actuales. Nuevamente, en los días de Noé, así también va a ser en los días del Hijo de Hombre, comiendo, bebiendo, casándonos en las cosas de esta vida, ¿sí? Comprando, vendiendo, en los días de Lot, plantando, construyendo, edificando casa, Lot, en lugar de vivir en tiendas como su tío Abraham, construyendo, echando raíces en esta tierra, en este mundo, en este plano. Y ahora, no es, ojo, no es que estas cosas sean malas en sí mismas. Tampoco caigamos en el error de pensar que no debemos de planear, que no debemos de esforzarnos, que no debemos de tener metas, que no debemos de... Claro que tenemos que tener esas cosas. Pero el peligro está, hermanos, cuando estas cosas se vuelven la prioridad de nuestra vida. Ahí es donde está el verdadero peligro. Ahí es donde está, cuando ese comer y beber, cuando las cosas de esta vida, cuando lo que compro, lo que vendo, lo que estoy plantando, lo que estoy construyendo, se vuelve la prioridad en mi vida, ahí es donde está el verdadero peligro. No es que sean cosas malas en realidad, sino que estas personas, en los días de Noé, en los días de Lot, eso era todo lo que ocupaba su mente. Y nosotros debemos de darle prioridad a las cosas, debemos de poner lo que es importante realmente en ese lugar que debe de llevar nuestra vida. Entonces, vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo 6 y vamos a revisar un poquito de lo que dijo Jesucristo también ahí, porque además de la oración que vimos también empezando en Lucas, ¿sí? Además de esa oración, en Mateo 6 vienen muchísimas otras cosas
que son importantes y que vale la pena revisar. Mateo 6, verso 24, dice lo siguiente. Jesús les está hablando a la multitud y a los discípulos, ahí estaban, y les dice, nadie es capaz de servir a dos amos. ¿Por qué? Porque odiará al uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón, o es decir, a las riquezas, que es exactamente lo que acabamos de leer en la escritura anterior. No se puede hacer eso. Ahora, dice, por esto les digo, no estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán o qué beberán, ni acerca de su cuerpo, qué es lo que van a vestir, qué es lo que se van a poner. ¿No es la vida misma más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Dice el verso 26, observen las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Les está diciendo aquí, estas cosas, así están los días de Noé, así eran los días de Lot. Estas eran las cosas que ocupaban la mente de las personas. Dice, no estén ansiosos por eso. Hay una diferencia entre estar ansioso por algo, ¿sí? Estar ansioso es lo que está en el frente de nuestra mente, es en lo que estamos pensando constantemente, es en lo que está, ¿y qué voy a, y qué esto, y qué es lo que sigue? Y esa ansiedad, Jesús dice, no estén ansiosos por eso. Dice, porque ¿quién entre ustedes, si reflexionan cuidadosamente, es capaz de agregar un codo a su estatura? Les dice, ¿y por qué están ansiosos acerca del vestido? Observen los lirios del campo, cómo crecen, ellos no trabajan ni hilan, pero les digo, ni siquiera Salomón, en toda su gloria, que dicho sea de paso, Salomón fue una de las personas más, si no es que la más rica en la historia del mundo, ¿sí? En toda su gloria estuvo ataviado, estuvo vestido como uno de esos lirios del campo. Ahora entonces, si Dios adorna la hierba del campo, que hoy es y mañana la desecha al horno y se quema, ¿no va a ser Él mucho más por ustedes o ustedes de poca fe? Va a ser mucho más que vestirlos. Jesús estaba viendo a las personas no en el contexto físico, no en el plano físico, los estaba viendo más allá, los estaba viendo como hijos e hijas espirituales de Dios y les está diciendo, Dios va a hacer mucho más por ustedes. Por tanto, no estén ansiosos diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, que nos vamos a vestir, que nos vamos a poner. Porque las naciones buscan todas estas cosas. Ese es el perseguir de las personas, ese es el seguir de la gente. Las naciones buscan estas cosas, es lo que les preocupa, es lo que está en su mente. ¿Cuánto dinero voy a ganar? ¿La casa que voy a tener? Esas cosas es lo que está en el frente de nuestra mente, pero no hay más. Y su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. En cuanto a ustedes, les dice aquí algo muy, muy importante. Primero, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les van a ser añadidas. Ahora, ese buscar, hay una nota ahí en la versión fiel que es busquen y sigan buscando. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser algo continuo de todos los días. Y esa es una clave importante donde quiero llegar en este mensaje, porque no es nada más de busco el reino de Dios, es lo tengo que seguir buscando. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Y dice además que si hacemos estas cosas, dice, lo demás se les va a dar por añadidura. No estén, por tanto, verso 34, ansiosos acerca del mañana, porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. Suficiente es para nosotros, estando en esta carne, las cosas del día, del trabajo, de la rutina, de esas cosas, es suficiente. Entonces, la pregunta para nosotros nuevamente es, ¿qué es lo que ocupa nuestra mente primero? ¿A qué le damos prioridad en nuestra vida? Porque eso es el primer paso hacia el arrepentimiento. Mateo capítulo 11 en el verso 20.
Vamos a Mateo 11 en el verso 20 para leer algo muy también interesante acerca de cosas que hizo Jesucristo cuando vino, que dice, sí, sucedió que cuando Jesús había terminado de ordenarle a sus 12 discípulos, se fue de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Ahora, Juan el Bautista, habiendo oído en prisión de las obras de Cristo, envió de sus discípulos a decirle a él, ¿eres tú aquel quien está viniendo o hemos de buscar a otro? ¿Eres tú aquel quien está viniendo? ¿Por qué está viniendo? Porque Juan sabía que él iba a preparar el camino. Juan ya lo sabía. Entonces, verso 4, y Jesús le respondió y les dijo, vayan y díganle a Juan, reporten lo que ustedes oyen y ven. Y si ustedes leen las epístolas generales y también Hechos, el capítulo de Hechos, cuando los apóstoles dan testimonio delante del Sanedrín y de los fariseos, dice, nosotros solo podemos hablarles de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y aquí dice, ustedes vayan y digan a Juan lo que oyen y ven. El ciego recibe vista, el cojo camina, los leprosos son limpiados, el sordo oye, los muertos son levantados, lo que acabamos de ver con Lázaro, ¿verdad? Que no lo vimos a detalle, pero ahí está. Y a los pobres es predicado el evangelio. Y bendito es todo quien no se ofenda en mí. Entonces, si brincamos unos versos más abajo, él dice en el verso 20, después de todo lo que él había hecho, porque como vimos que él fue a Galilea a predicar, ¿verdad? Que el reino de Dios estaba cerca y que hay que arrepentirse y que hay que creer en el evangelio. Brincamos unos versos más abajo, dice que entonces él comenzó a castigar, en el verso 20, a las ciudades en las cuales habían tenido lugar la mayoría de sus milagros, porque ellos no se arrepintieron. Ahí está el porqué. Y esta el segundo aspecto que estamos viendo en este mensaje, porque ellos no se arrepintieron. Y les dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que han tenido lugar en ustedes hubieran tenido lugar en Tiro y Sidón, ellos se habrían arrepentido desde tiempo atrás en silicio y en ceniza. Pero les digo, será más tolerable para Tiro y Sidón en el día de juicio que para ustedes. Les está diciendo ahí, porque él fue ahí a predicar, él fue ahí a sanar, él fue a que los ciegos recibieran la vista, a que el cojo caminara. Ahí es a donde fue. Y a Capernaum le dice que tú que has sido exaltada hasta el cielo, serás echada abajo al sepulcro. Porque si los milagros que han tenido lugar en ti hubieran tenido lugar en Sodoma, estamos hablando de Sodoma en los días de Lot, lo que acabamos de ver también en la otra escritura. Si eso se hubiera hecho en Sodoma, Sodoma estaría aquí hoy. Pero les digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día de juicio que para ustedes. En ese momento Jesús respondió y dijo, hizo una oración y le dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios, de los inteligentes, y las has revelado a bebés. Eso somos nosotros. Somos parte de esas personas. No somos sabios, no somos los inteligentes del mundo. Y dice, sí, Padre, fue bien placentero a tu vista hacer esto. Y noten lo que dice enseguida, que se conecta con lo que venimos viendo. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie al Padre excepto el Hijo. ¿Y quién más? Y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo, que es exactamente lo que vimos en Juan capítulo 14. Ahora, si podemos, vamos a proceder a hacer una pausa y después continuamos con la segunda parte del mensaje.